Buenos días de nuevo en estos encuentros digitales que les ofrece la Cerca Televisión, siempre por Internet. Hoy vamos a hablar, como casi no podía ser de otra manera, pues de crisis, de trabajo, de economía, pero particularmente de la reforma laboral que hace unos días aprobó el gobierno de Mariano Rajoy, evidentemente por mayoría absoluta, porque que la tiene, no por otro motivo. Y para hablar en Albacete de la reforma laboral y de las relaciones entre empresarios y trabajadores, pues tenemos al secretario provincial de Comisiones Obreras en la provincia de Albacete, a Paco, si me lo permites, Paco de la Rosa. Sí, claro, por supuesto, Paco. ¿Qué tal, Paco? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pues ahí vamos intentando capear esta difícil situación que tenemos, ¿no? Una situación complicada. Comentábamos antes de entrar aquí al plato de televisión que, si bien es cierto que ahora todo el mundo habla de la reforma laboral, tampoco es menos cierto que el problema, siendo muy importante la reforma laboral, quizás haya que también que tocar otros mimbres que sin duda a lo largo de esta entrevista iremos desgranando, Paco. Pero lo que está claro es que vosotros, digo, los sindicatos a nivel nacional, estáis en contra prácticamente al 100% de la reforma laboral. ¿Qué partes veis las más complicadas a la hora de ver que perjudican los derechos de los trabajadores? Bueno, sin ánimo de hacer una historia muy prolongada de las relaciones laborales en este país, pues deciros que desde la democracia hasta nuestros días, desde los inicios de la democracia hasta hoy, ha habido nada menos que 52 reformas laborales, 52 reformas en apenas 30 años de democracia, quizá menos, ¿no? Algunas de ellas con menos calado y otras, en concreto 12 de ellas, con un calado importante. Y además hay un estudio que vamos a hacer público en breve, en el que demostramos, sobre todo al hilo de esta última reforma laboral, que ninguna de esas reformas laborales ha servido para generar ni un solo puesto de trabajo y que tampoco han servido para sacar a esta España de sufrimiento continuo, ¿no? de la crisis en la que en ese momento de la reforma se encontraba inmerso. Esta reforma, desgraciadamente, tiene prácticamente los mismos mimbres con los que se han ido construyendo otras reformas laborales, que en definitiva no han hecho sino perseguir el facilitar un empleo sobre todo mucho más asequible para el empresario, pero desde luego muy poco competitivo en el mercado y con dificultades para que las familias puedan salir adelante. ¿Por qué nos oponemos a esta reforma laboral en términos generales? Pues porque una reforma laboral que basa fundamentalmente sus aspectos más importantes en el abaratamiento del despido, pues es difícil que pueda tener éxito en el momento actual. Es decir, si los empresarios tienen serias dificultades para contratar personas porque no las necesitan, porque no existe mercado, ni el interno, que también hablaremos si tenemos tiempo de ello, sin duda. Y por supuesto en el externo, en el que seguimos siendo muy poco competitivos en el mercado internacional, pues si un empresario no necesita un trabajador, mi pregunta es ¿para qué narices quiere tener un despido más barato si lo que no tiene es posibilidad de contratar? El hecho de que despedir a un trabajador sea gratis va a hacer que un empresario que no necesite a un trabajador vaya a contratarlo. La verdad es que son pocos los espacios audiovisuales y de radio en los que se pueda escuchar con nitidez el discurso de los sindicalistas diciendo ideas tan claras como esta, es decir, ¿por qué va a servir una reforma laboral que lo único que hace es abaratar el despido? ¿Por qué poner en manos del empresario toda la capacidad de cambiar las relaciones con los trabajadores? ¿Por qué una reforma que permite que los empresarios puedan disponer de los trabajadores a su antojo, contratarles, despedirles, cambiarles la jornada, bajarles el salario, cambiar su categoría profesional, mandarlos a otro lugar geográficamente? ¿Por qué el poder, para poder hacer todas esas cosas en manos del empresario, va a servir para que una economía como la nuestra, que es incapaz de competir y de transformarse, una economía que no es industrial, una economía que está basada fundamentalmente en agentes ajenos a nosotros mismos, una economía que ha crecido hasta que alguien ha reventado basándonos en la economía del ladrillo? ¿Por qué ahora una reforma laboral que solo hace castigar a los trabajadores va a servir o tiene que servir para salir de esta crisis? Yo creo que simplemente esta reforma laboral es un eslabón más de un cambio de modelo económico. Alguien pretende aprovechar esta crisis para, en este país y en esta Unión Europea,
pues hacer un cambio y lo que llamamos estado de bienestar o una serie de derechos que de manera universal teníamos garantizados muchos ciudadanos europeos, pues directamente cambiarlos. Por eso, acompasado a este modelo de reforma laboral, pues viene un modelo de privatización de servicios esenciales, como es la sanidad, como es la educación. Es decir, estos son pasos que nos van introduciendo poco a poco, que nos hacen creer que nosotros somos los que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que ya no es posible vivir así, que somos nosotros los que tenemos que ajustarnos el cinturón, mientras, por ejemplo, pues la industria del lujo crece un 25% o los bancos siguen anunciando pues beneficios de más de 5, 6, 7 y 8 mil millones de euros al año. ¿Cómo se explica todo eso? Pues se explica sencillamente porque la historia la escribe el que gana, ¿no? Y hoy por hoy el que gana pues está imponiendo un modelo que no es un modelo para que los trabajadores salgamos de esta, sino para que seamos los paganos de la misma. Vamos a, si te parece bien, Paco, a sentar un poquito algunos de los mimbres que nos han hecho llevar a este país, a España, a la situación en la que estamos hoy en día en cuanto a la crisis económica. Y paralelamente iremos hablando de la reforma laboral, pero para que la gente también vaya viendo cómo hemos llegado hasta aquí, por qué de la reforma laboral, para bien o para mal, y en todo caso, cuáles son realmente las salidas de la crisis que tenemos en este país. Tú has apuntado alguna de ellas, y yo me vas a permitir que te matice algunas para que tú me las analices. ¿Qué culpa, por ejemplo, tienen los mercados capitalistas a nivel mundial, que son capaces de comprar en este momento países a nivel de comprar concretamente la deuda pública con los intereses que a ellos les da la gana y practicar en los mercados neoliberales pues a su antojo, pues comprando, como te digo, vendiendo países, como es el caso de Grecia con la deuda externa, o simplemente en España, donde en los últimos meses, el último año, pues se ha vendido deuda al 4%, al 5%, al 6%, y todo se consiente y no pasa nada. Realmente el principio romántico de hace algunas décadas de trabajadores, empresarios, de trabajo, empresa, de capital, de factor trabajo, etcétera, se ha perdido y estamos dominados, aunque parezca que esto ha cambiado por los mercados neoliberales a nivel mundial. Yo es que lo tengo tan claro que ya, no, pero bueno, me gustaría que tú dieras tu punto de vista analítico como sindicalista. Sí, yo tengo muy claro que hace ya muchas décadas que los ciudadanos no somos lo importante en la economía global, en la economía mundial, ¿no? Y que, desde luego, hablando desde puntos de vista económicos, el ciudadano, el ser humano es prácticamente insignificante y a veces ya ni siquiera es un elemento de producción, como lo era en los tiempos en los que románticamente pues los trabajadores formábamos parte de un engranaje en la primera revolución. Factor de producción. Efectivamente, formábamos parte de un engranaje de la primera revolución industrial donde, bueno, pues a partir de formar parte de ese engranaje, pues la clase trabajadora se dio cuenta del potencial que tenía para poder mejorar sus condiciones de vida y a partir de ahí pues nació lo que fue un movimiento social que se enfrentó pues a un incipiente modelo capitalista que lo que pretendía era maximizar sus beneficios. Yo creo que el modelo capitalista se ha adaptado a las circunstancias, pero básicamente ha cambiado poco, ¿no? La deshumanización del sistema capitalista es algo absolutamente evidente y en tiempos como los que corren, si cabe, mucho más. Nosotros hemos vivido seguramente en la cuna más dulce de todas las camas del mundo, ¿no? Hablo de la vieja Europa, ¿no? Sí. Europa ha vivido en un estado de bienestar, bueno, con muchos matices, desde Portugal hasta Alemania, ¿no? Donde ha habido pues un crisol en el que no todo el mundo ha tenido las mismas condiciones de bienestar, pero sí que se ha crecido. Y es algo que, por ejemplo, pues es absolutamente desconocido para los habitantes del continente africano, del continente asiático o incluso del sur del continente americano. Ellos nunca han disfrutado de los derechos de la lucha de clases, o conseguidos o alcanzados por la lucha de clases. Ellos nunca han disfrutado de todo eso y por eso seguramente igual se sorprenden de que ahora estemos tan ofendidos y ofuscados porque se nos están eliminando derechos que hemos ido construyendo a lo largo de los últimos 150 no se ha tenido nada, años. No se sabe lo que se pierde, que es lo grave. Efectivamente. Entonces, claro, ahora nos dicen, el capital es muy caprichoso, ¿no? Y ha estado siempre situado donde podía tener o obtener un rendimiento, pero nunca tiene una visión humanista de las cosas. El capital, el dinero se mueve allá donde se puede conseguir mayor rendimiento. Hoy el dinero pues se mueve mucho más a China y es mucho más interesante que esté o que se radique en China que se radique en España o en Grecia o en Portugal.
Aunque lo de China también es digno de estudio, ¿eh? Sí, bueno, lo de China es un modelo capitalista soviético o si comunista. Claro, si gobiernan los comunistas y luego resulta que hacen libre albedrío para que el capital se meta y haga lo que le da la gana, eso cómo se come. Pero bueno, quizás sea motivo de otra tertulia. Sí, no, pero la verdad es que es un nuevo modelo capitalista, ¿no? Que además está absolutamente dirigido por un modelo, entre comillas, comunista, ¿no? O reminiscencias de lo que era un movimiento comunista que ya no lo es, ¿no? Pero de luego con un control férreo sobre el dinero y sobre los poderes de producción, tanto los humanos como los materiales, ¿no? Pero, en definitiva, lo que hace el capital es despojar a Europa o intentar equiparar a Europa a otros niveles de estado de bienestar que existen en otros continentes. Y nada más lejos de avanzar en derechos en países donde no existían, lo que se pretenden es arrebatarlos a los que de alguna forma los teníamos. Bueno, alguien podría pensar que esto es insolidaridad, ¿no? Pues ahora los europeos vamos a apretarnos el cinturón como ha hecho el resto del mundo. Yo creo que lo que hay que hacer es, tener un pensamiento humanista del crecimiento económico y pensar que por encima de todas las cosas está la política y los seres humanos. Y cuando hablo de política hablo en el sentido más altruista de la palabra, ¿no? La política es el arte de que los ciudadanos obtengan derechos y vivan en un país o en un lugar donde sea posible vivir. La política es un arte noble que está muy vilipendiada y que yo reivindico también de alguna forma. Pero me gusta lo que acabas de decir, que la política es un arte no noble, pero efectivamente también me gusta lo que has apostillado, que a lo mejor los políticos, algunos de los políticos, no la están haciendo especialmente nobles. Yo creo Bien es cierto que generalizar nunca es bueno, ¿no? Yo creo que el principal problema que tienen los políticos, entre los que me incluyo, porque yo me considero un animal político, el principal problema está en que seguramente los que tendrían el poder, ahí ya no puedo incluirme porque no lo tengo, ¿no? Quizá afortunadamente, ¿no? Pero los que tendrían el poder de hacer que los capitales pudieran rendirse a los pueblos, no lo están haciendo. Yo creo que la política comunitaria, por ejemplo, es una política absolutamente atomizada. Esto se parece mucho más a los reinos de taifas de la decadencia de Al-Ándalus en España, ¿no? Y compañía, ¿no? Efectivamente, ¿no? Se parece mucho más a eso, ¿no? A los pequeños reinos de taifas. Ya no hablamos de nacionalismos dentro de nuestro territorio, ¿no? Como Cataluña o el País Vasco. Estamos hablando de nacionalismos que deberían de reconvertirse de alguna manera para hacer unas políticas comunes pensando en las personas. Yo creo que lo que más le achaco yo al Partido Popular, incluso al Partido Socialista, a los grandes partidos de mi país, de España, es que no están haciendo una política dirigida a la defensa de los intereses de los ciudadanos. Yo creo que estamos absolutamente entregados a lo que nos dicen los mercados. Si los mercados nos dicen hay que hacer una reforma laboral, pues la hacemos y no valoramos si esa reforma laboral sirve o no sirve, simplemente la hacemos. Y si de aquí a un año no sirve, pues como ya se nos ha olvidado, pues hacemos otra que vuelve a no servir. Es que ya digo, llevamos 52. Y es lo que creo que los políticos deberían hacer. Yo creo que los políticos ganarían muchos enteros de cara a los ciudadanos si de verdad y de una vez por todas se plantaran ante los capitales, ante los grandes bancos y dijeran, miren ustedes, a Europa va a pasar el dinero que los ciudadanos decidamos que pase y una parte irá a su propio beneficio, es decir, a la especulación, que es lo que ahora ocurre, pero otra necesariamente tendrá que ir a la inversión productiva. Porque ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le dice a los bancos o a los capitales qué parte del capital que pasa por esta Unión Europea, por este país, tiene que ir necesariamente a la inversión productiva? ¿Por qué no va a la inversión productiva? ¿Por qué no se les exige ni se les obliga a que necesariamente el dinero, que además es nuestro, porque ahora vamos por el segundo rescate a los bancos, de 50.000 millones, si no me equivoco, de euros, largos, y resulta que vamos a prestarles ese dinero a unos tipos de interés, seguramente del 1%, para que nos lo vuelvan a prestar otra vez a nuestro propio país, con nuestro propio dinero, eso sí, a unos intereses absolutamente desmesurados, y para rebajar déficit, no para crear riqueza. Por lo tanto, llegará un momento que tendremos déficit cero, pero que seremos todos absolutamente pobres porque no seremos capaces ni habremos generado riqueza alguna. Claro, porque con lo que dice Paco, la reforma laboral, y seguimos un poquito hablando de ella, al final, en este país, ¿quién la ha puesto? ¿El Partido Popular, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo o la Comisión Económica Europea en Bruselas? Yo creo ¿O todos juntos? Yo creo que la han puesto entre todos porque es una decisión impuesta por un movimiento neoliberal que recorre Europa entera. Alguien ha dicho, para que yo pueda cobrar el dinero que se me adeuda de la deuda, valga la redundancia, de todos los países,
hay que reducir el déficit, que es mi deuda. Yo lo que quiero, capital, es recuperar mi dinero. No quiero desarrollar España o sacar de la crisis absolutamente atroz que pasan los griegos o los portugueses o los irlandeses. Eso me da igual. Yo lo que quiero es que ustedes reduzcan su deuda para yo poder cobrar el dinero que en su día les presté. Y el dinero que a partir de ahora les voy a seguir prestando, lo voy a hacer a unos tipos de interés mucho más elevados para que al menos el dinero que no he podido recuperar me dé unos rendimientos mucho mayores. Ese es el único problema que tienen los grandes capitales. Recuperar el dinero invertido. Que no lo recuperan o que no lo recuperaron en su día porque además jugaron a especular con las viviendas y con el ladrillo y a empeñarse en venderle viviendas a precios astronómicos a personas que teníamos salarios que no podíamos pagar, más bien humildes. Y claro, luego dicen que la culpa la tenemos nosotros porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y yo me pregunto, ¿quién en este país hace 10 años podía comprarse una vivienda a menos de 40 millones de pesetas? Estoy hablando de Albacete. Sí. A menos de 40 millones. No, si es que yo no quería vivir en un palacio, yo quería vivir en una casa, a veces de protección oficial, de 90 metros, como todo hijo de vecino, pero si me la quería comprar, me tenía que gastar entre 30 y 40 millones de pesetas. Claro, también podía haber elegido comprarme una tienda de campaña en el Decathlon, sí. Pero es que yo quería vivir en una vivienda. Entonces, si yo me quiero comprar una vivienda, he vivido por encima de mis posibilidades. O si me quería comprar un coche. Es de locos, o sea, es de locos. Lo importante es reducir el déficit para cobrar los intereses, no desarrollar la economía de un país. Y yo creo que nos vamos a estrellar, porque cuando tengamos, insisto, déficit cero, la economía de este país estará tan absolutamente deteriorada que recomponerla va a ser muy difícil. Tener 6 millones de parados es la realidad más cercana que tenemos antes de que finalice el año. Todo esto que estamos hablando con Paco de la Rosa, el secretario general de Comisión de Seguridad de la provincia de Albacete, viene todo al hilo de la reforma laboral que iremos planteando a lo largo de esta entrevista, porque siempre hay que plasmar un marco, un contexto de lectura, de análisis del porqué de una reforma laboral, en cualquier caso de cualquier ley que económicamente hoy en día, debido a la internacionalización que tiene todo el mundo, pues también tenemos en España, y que cualquier ley, a lo mejor por suerte o por desgracia, pues se debe de hacer pensando, digo que se debe de hacer, o que se hace, no que se debe de hacer pensando en que estamos inmersos en determinados mercados, en este caso en los mercados bursátiles, mercados bancarios, mercados sin duda de especulación. Paco, una de las cosas que plantea la reforma laboral a nivel de despido son 33 días por año de servicio, hasta un máximo de 24 cuando es un despido procedente, y 22 días, creo, y hasta un máximo de 12 días cuando es un despido que por causas objetivas puede ser por parte del juez determinado real, justo. Eso, bajo el punto de vista del sindicato, ¿qué opináis al respecto? Porque, lógicamente, antes eran 45 días y a lo mejor los despidos objetivos se miraban más con lupa. Prácticamente eso no se va a mirar tanto con la lupa. Pues pienso que es mentira. Es decir, es que lo peor de esta reforma laboral es que además nos mienten. Es decir, nos dicen, vamos a rebajar el despido de 45 días a 33. Bueno, no, en realidad lo que hacen es abrir el abanico de causas de despido hasta tal punto de que sea completamente imposible hacer un despido con 45 días, porque cualquier causa va a ser causa justa y por lo tanto no se van a producir despidos improcedentes en este país. Lo que los ciudadanos tienen que saber es que si algún día tienen la desgracia de ser despedidos, que no les quepa la menor duda que ni van a ser despedidos por 45 días, ni siquiera por 33, porque es tan amplio el abanico de posibilidades para poder hacer un despido procedente, es decir, ajustado a derecho, que seguramente solo habría un empresario, el más tonto de España, que hiciera un despido improcedente pagando 33 o 42, es decir, o 45. El despido en este país a partir de esta reforma va a ser como mucho de 20 días, de los cuales en el 99% de los casos, de los 12 días, 8 los va a pagar el Fondo de Garantía Salarial, que no nos olvidemos que somos los ciudadanos. El fondo se genera con lo que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos. Por lo tanto, para que la gente lo entienda, esta reforma lo que dice es que todos los trabajadores, incluidos los empleados públicos, que es un elemento muy interesante que nadie quiere comentar porque parece que quiere pasar desapercibido, cualquier trabajador, incluidos los empleados públicos en este país, va a ser despedido con un coste para el empresario de no más de 12 días con el máximo de una anualidad.
bueno, de la parte proporcional de la anualidad que corresponden los 12 días, no del año entero. El otro 40%, esos 8 días, los va a pagar siempre el erario público, es decir, los ciudadanos con sus impuestos. Esa es básicamente en lo que se resumiría, no estoy dejándome nada en la gatera, eso es básicamente lo que dice esta reforma, que el empresario tiene en su mano la posibilidad de que cualquier trabajador pueda ser despedido con un coste máximo de 12 días. Y lo más divertido de todo es que al crear un nuevo contrato, supuestamente para el fomento de la contratación de desempleados, lo que va es a condenar, y eso que decían que los sindicatos no defendíamos a los parados. Bueno, pues este gobierno que se autodenominó el partido de los desempleados y el partido de los trabajadores en campaña electoral, que además prometió en campaña electoral que no iba a rebajar el despido, pues este partido ha creado un contrato que puede durar hasta un año, como periodo de prueba, donde el despido no necesita ser justificado y donde, por supuesto, el despido es absolutamente gratuito. Pero solo van a poder acceder a él los trabajadores que cobren prestaciones por desempleo. Es decir, que todos aquellos trabajadores que no tengan prestaciones por desempleo no van a poder acceder a este contrato y, por lo tanto, no van a poder ser contratados. ¿Qué empresario va a contratar a un desempleado sin subsidio cuando, si lo contrata con subsidio, va a tener un 25% de ahorro en el salario, porque el trabajador pondrá un 25% de subsidio a disposición del salario? Y aparte va a tener un ahorro de un 50% de seguros sociales. Es decir, le va a salir un chollo de contrato. ¿Cómo va a contratar ese empresario a un trabajador que no cobre prestaciones o a cualquier otro trabajador que esté en activo si puede contratar a este trabajador con subsidio ahorrándose más de la mitad de los seguros sociales y casi un 25% de los salarios que tiene que pagarle? Por lo tanto, en esta reforma laboral va a haber contratos en precario y despidos gratuitos para todo el mundo. Por lo tanto, que se aten los machos los trabajadores a partir de ahora, porque cualquiera, lleve los años que lleve, como máximo con 12 días de salario por parte de su empresario, pueden verse en la calle. Y lo que es peor, se elimina la tutela administrativa. Es decir, la administración no va a tutelar, no va a decir si esos despidos son o no improcedentes. Masificaremos la tutela judicial cuando salga el juicio, porque claro, si los juzgados están atascados, imaginaros ahora que todo ya no va a pasar, ya no se va a filtrar por la vía administrativa, sino que todo va a ir a la vía judicial. Imaginaros quién va a tener narices de meterse en un pleito para que le salga muchos meses después y que le pueda decir que lleva o que no lleva razón en una indemnización que, insisto, en la mayoría de los casos va a ser absolutamente ridícula. Esta reforma laboral, Paco, va a tener carácter retroactivo, es decir, va a ser aplicable a aquellos trabajadores, por ejemplo, que iban trabajando desde hace 10 años. No sé, 10, 8, 7, 15. Esa es una pregunta que hacen muchos trabajadores y yo me gustaría por eso, a todos los que nos puedan escuchar aclarárselo. Aquella persona que lleva trabajando 10 años en una empresa, normalmente ¿se le puede despedir con 20 días? Sí, me imagino, si es un despido. Pero si es que en este país, año tras año, y que yo sepa, por lo menos en los últimos 5 años, el despido medio en este país no ha costado más de 8 días, a pesar de que existían los 45. Es decir, no ha costado 8 días de media por trabajador y año, que es lo que normalmente cuestan despedir a un trabajador que tiene un contrato temporal, que hay una indemnización de 8 días cuando finaliza. Bueno, pues esa es la media nacional, 8 días. Por lo tanto, hablar de 45 días es intentar empeñarse en convencernos de que hay que hacer una reforma laboral porque el despido es caro en este país. Y no es verdad. Costaba 8 días. Lo que pasa es que ahora lo que van a tener los empresarios todavía es mucha más facilidad para despedir. Y a lo mejor no para despedir, pero sí para meter miedo en el cuerpo a la gente. Que ese es el problema. Carácter retroactivo. Ninguna ley tiene carácter retroactivo. El problema está en que esta reforma lo que va a permitir es que un empresario pueda despedir a un trabajador con 20 días por año, aunque tenga derecho a cobrar 45. Sí, esa es la pregunta. Porque no le va a hacer un despido improcedente, porque va a buscar cualquiera de las causas objetivas que la nueva reforma pone encima de la mesa. Por ejemplo, le va a decir, si yo tengo un centro de trabajo en Valladolid, le va a decir, váyase usted a Valladolid. Antes de la reforma, el trabajador decía, mire usted, yo no me puedo ir a Valladolid, yo llevo 35 años trabajando en mi empresa, yo tengo una antigüedad, tengo una familia, tengo una casa, me quedan 10 años para jubilarme, yo no me puedo ir a Valladolid. Entonces el trabajador podía solicitar su resolución de contrato y exigirle a la empresa 45 días por año, porque era una absoluta barbaridad y seguramente intencionado que el trabajador se fuera a trabajar a Valladolid.
Bueno, pues ahora el empresario que quiera despedir a este mismo trabajador le va a decir, pues mira, te vas a Valladolid, si quieres bien, y si no, en vez de 45 te voy a dar 20 días, de los cuales 8 me los va a dar el fondo. Por lo tanto, un trabajador que llevaba trabajando 35 años en una empresa, que le quedan 10 años para jubilarse, que tiene toda su vida hecha aquí y que el empresario caprichosamente se lo quiera quitar del medio, simplemente lo tiene que desplazar geográficamente porque va a tener el poder y no va a tener el control administrativo, y el trabajador lo único que va a poder hacer ante esa atrocidad pues es solicitar su despido con una indemnización de 20 días con el tope de una anualidad. Esa es la gran diferencia. Que este despido o esta reforma no sirve solo para despedir barato, que lo es. Fundamentalmente para lo que va a servir es para meter el miedo en el cuerpo de los trabajadores que están trabajando, porque cualquier trabajador va a pensar que le da igual que tenga la categoría de ingeniero, que lleve trabajando 50 años o incluso que sea empleado público. Me va a dar igual, porque el empresario a partir de ahora va a tener la varita mágica para echarme a la calle con 12 días por año, nada más. Paco, yo sé que tú, en tu caso personalmente, creo que te conozco bastante bien, es una persona de mundo, analista en cuanto a valorar realmente la situación que se da entre el blanco y el negro, que suelen ser de muchos matices. Yo sé que tú eres consciente que al final vosotros veis desde el sindicato que no todas las empresas son iguales, que hay unos grandes holding empresariales que sí, que a lo mejor están obteniendo grandes beneficios, que hay unos grandes holdings bancarios y financieros que ganan muchísimo dinero, y que hay otro sector de la población empresarial, en España hablo, que es un 70% aproximadamente de autónomos y pequeñas pymes, pequeñas empresas, que tienen a menos de 10 trabajadores, que son los que generan, como te digo, ese 70% del Producto Interior Bruto y a lo mejor cerca del 90% de los trabajadores en este país, y que a lo mejor son los que están pagando mal, los que están pagando más la crisis, y que a lo mejor, digo, en hipótesis, realmente la situación que tienen es caótica. Y a lo mejor no es tan caótica la que pueda tener el BBV o el Santander o Dios sepa qué banco. ¿No sería a lo mejor necesario hacer una serie de reformas laborales o leyes complementarias a estas reformas laborales en función de determinados volúmenes de negocios y de empresas que hay en este país? Es decir, ¿es aplicable una reforma laboral igual al BBV que a la tiendecica de la esquina de al lado que tiene 3 trabajadores y que además no cierra porque no pueden ni siquiera despedirlos, porque tú sabes perfectamente, digo tú, Paco de la Rosa, que están en crisis, que están, con perdón, jodidos? Es decir, es que a lo mejor hay que afrontar la situación, porque claro, todos vemos una reforma laboral y pensamos que es que todo el mundo, es decir, ni todos los empresarios son buenos, ni todos son malos, ni todos los trabajadores trabajan igual, o a lo mejor hay que hacer un cúmulo de circunstancias y decir, vamos a ver, ¿a quién se le aplica una reforma? ¿A quién otra? ¿Vale todo para todo? No sé. Yo sé que es una pregunta que nos daría para 2 horas a hablar, pero, sí, o 3 o 10 días. Pero igual tiene una respuesta muy fácil. Pues vamos a ver, el Estatuto de los Trabajadores y las normas laborales se construyeron en los principios de la democracia con el objetivo de equilibrar fuerzas entre los débiles y los poderosos. Y no solo estábamos hablando entre los trabajadores y los empresarios, es decir, el Estatuto de los Trabajadores intenta poner en un plano de igualdad a la hora de regular las condiciones de trabajo al colectivo de trabajadores y al colectivo de empresarios. Entre ellos, pero también dentro de su propia escala, intenta equiparar en la medida de sus posibilidades a los empresarios en su diversidad y también a los trabajadores. Por eso en el Estatuto de los Trabajadores se estableció la posibilidad de la negociación colectiva. ¿Para qué? Para intentar homogeneizar las condiciones laborales de todos los trabajadores, del de la empresa pequeñita y del de la empresa grande. Porque si no podíamos incurrir en lo que ahora se llama dumping empresarial o lo que es la competencia desleal, que yo le he llamado de toda la vida, aunque seguramente no sea la misma cosa, donde siempre el gran empresario era capaz de negociar condiciones diferentes con sus trabajadores y por lo tanto era más capaz de situarse en el mercado con situaciones más ventajosas que lo podía hacer el pequeño empresario. Es decir, que las relaciones laborales han servido siempre para dar equidad y para dar volumen de negocio a los pequeños. Por eso nació el Estatuto de los Trabajadores, porque la ley de la selva siempre perjudica a los más débiles,
La ley de la selva es el grande se come al chico, de toda la vida Dios. Bueno, pues la ley de la selva en el mercado laboral era condenar al pequeño empresario, condenar al autónomo a su desaparición. O sea, en la Comunidad de Madrid la ley de la selva es la libertad de horarios comerciales. Y alguien pensará, le damos a los empresarios la posibilidad de poder vender a cualquier hora. Bueno, y el empresario que tenga una tienda en Madrid y un empleado, ¿qué va a hacer? Ponerse el gorro de dormir y dormirse de pie para tener abiertas las 24 horas para poder vender. Es fácil que lo haga, sí. No le queda otra. Lo tendrá que hacer hasta que reviente, porque resulta que como está su tienda justo en la Puerta del Sol, enfrente del Corte Inglés, pues el Corte Inglés, que tiene una plantilla de 5.000 trabajadores, pues va a poder tenerlo abierto 24 o las horas que quisieran ponerle al día. Por lo tanto, no es que tenga que haber una reforma laboral para los pequeños y otra reforma laboral para los grandes. Lo que tiene que haber es un sistema de relaciones laborales que dé equilibrio al pequeño empresario frente al grande. Es decir, yo me río cuando hay pequeños empresarios de Albacete y a veces les digo cosas que no debería decirles, que no voy a decir aquí ahora. Pero, claro, les digo, pero puedes decirla si quieres, ¿eh? Ya sé que podría hacerlo, no me estáis limitando, me autolimito. Eso sí. Digo, el pequeño empresario de Albacete necesita las relaciones laborales. O sea, FEDA hoy es más necesario que nunca. Y Comisiones Obreras y UGT también. O sea, el diálogo social en Albacete entre FEDA, Comisiones Obreras y UGT ha servido para que el comercio, que es, por ejemplo, la industria que más trabajadores aglutina, la industria de servicios, quiero decir, que hemos sido capaces de atraer y atraemos todavía a muchos ciudadanos de otras provincias aledañas, de multitud de poblaciones. Por ejemplo, el comercio tiene que ser el motor, porque no hemos sido capaces todavía de generar industria en Albacete. Pues el comercio tiene que ser el motor. Entonces, bajar, que no se firmen convenios, que no haya negociación colectiva, que esto sea la ley de la selva, que se pueda despedir gratis, que los trabajadores no tengan perspectivas de futuro, que no tengan salarios dignos, es la muerte del pequeño comercio en Albacete. Por tanto, si algún empresario del pequeño comercio en Albacete se ríe y aplaude esta reforma laboral, pues es como el que aplaude en su propio entierro. Es decir, es absolutamente surrealista, porque hoy más que nunca las asociaciones que dimos lugar a este sistema de relaciones laborales que nos ha hecho vivir a todos, al pequeño comerciante, al pequeño empresario, al autónomo y también al trabajador, porque todos hemos tenido unos niveles de vida humildes, porque aquí trabajando no se hace rico nadie, pero nos ha permitido sobrevivir a todos. Cuando llega alguien por arriba y nos impone una reforma laboral que es como un mazazo, no solo se carga las relaciones laborales y a los trabajadores o a los sindicatos, que también está de moda, ¿no? El tiro al sindicato o el tiro al sindicalista. Con eso lo que se carga es algo que ha tardado 30 años en construirse y que ha servido tanto para los empresarios como para los trabajadores. ¿Qué cosas son las que dices que había, Paco, que implantar, al margen de una doble reforma laboral para dependiendo qué tipo de dimensiones empresariales? Como has dicho que quizás había que implantar unas diferencias concretas en las relaciones laborales entre los grandes empresarios y los pequeños, ¿o te he entendido algo así? Sí, yo creo que ¿Qué cosas son las que habría? Yo creo que debería haber lo que ya existía, pero además con más protecciones de las que hasta ahora tiene, ¿no? Y es decir, el diálogo social como principal protagonista de las relaciones laborales. Que seamos los interlocutores sociales los que tengamos la capacidad de regular las condiciones de trabajo. Pero en un convenio colectivo, Paco, perdona que te interrumpa, en un convenio colectivo que se hace a nivel nacional, pregunto y hago de abogado del diablo, ¿es justo que los trabajadores de una determinada empresa multinacional en Madrid tengan que pagar los mismos sueldos que se pagan en Badajoz porque ese sector se le es aplicable a esa misma empresa en Badajoz que en Madrid, cuando obviamente en Badajoz no se vende ni se prestan los mismos servicios que en Madrid? ¿Eso es justo? Porque además es imposible. Si los salarios de los convenios estatales fueran salarios de máximos, no sería justo. Pero es que los salarios de los convenios estatales, sectoriales o provinciales son salarios de mínimos. Es decir, en Albacete, ahora estamos en crisis, pero en Albacete, en el sector de comercio, en el sector de la construcción, y otros muchos en sectores, el sector de la madera, en cualquiera de los sectores, los trabajadores, en la inmensa mayoría de los casos, aunque fuera por la vía de las horas extras, que esa es otra, ¿no? Pero en la inmensa mayoría de los casos no cobraban el salario de convenio, cobraban algo más, porque el salario de convenio en este país está muchísimos puntos por debajo de la media europea. Es decir, los salarios de los convenios no son la referencia, son los salarios mínimos. Por lo tanto, ese salario mínimo que se paga
El convenio de oficinas y despachos. Un ingeniero, 900 euros al mes. Eso es un salario... Ese es un salario que no puede pagarse en Badajoz y que sí se puede pagar en Madrid, ¿no? Son sus salarios mínimos, que se mejoran en convenios de empresa o en acuerdos de empresa, que hasta ahora se mejoraban por la vía de los hechos, es decir, porque te estoy pagando un dinero más, desgraciadamente a veces en negro, y eso es un problema que ha incidido gravemente en la economía de este país, y otras veces en la nómina, pero siempre mejorando las condiciones del mismo. Yo lo que digo es que el convenio colectivo debe estar en el centro de las relaciones laborales, para impedir que el poderoso pueda en su convenio de empresa, y eso es lo más pernicioso, lo segundo más pernicioso de la reforma. Primero, el abaratamiento del despido. Segundo, la desregulación de la negociación colectiva. Es decir, ahora quien realmente decida la negociación colectiva es el empresario, y quien de verdad va a decidirla va a ser solo el gran empresario, porque va a ser el que va a ser capaz de poner en el mercado sus productos, sus artículos o sus servicios por su gran potencial. Hablaba del Corte Inglés sin querer meterme con ellos, hablaba de una gran empresa que es capaz de competir y llevarse por delante cualquier otra cosa. La negociación colectiva, donde tenía que entrar en el trapo el Corte Inglés y el Mercadona, lo que hacía era darle homogeneidad, impedir, por ejemplo, que se pudieran imponer la apertura de todos los domingos que le diera la gana a las grandes superficies. Abrir los domingos a las grandes superficies no le hace ningún favor al pequeño empresario. El pequeño empresario, si tiene que abrir de lunes a domingo, al final no vive, ni puede pagar la luz. Lo que hay que hacer es limitar para que los poderosos no puedan abrir siempre que quieran y se coman todo el pastel del mercado del comercio. Digo, pongo el ejemplo del comercio como un ejemplo claro, pero si hablamos de la industria hablamos igual. La gran industria de los grandes países se comerá al pequeño industrial, se ha comido al pequeño industrial, ya no quedan cuchilleros en Albacete prácticamente, porque alguien se ha empeñado en que las navajas que se vendan en España tienen que ser de China, aunque le tengamos que poner el sello de Albacete para disimular. Es decir, lo importante para que esto funcione es que haya diálogo social y sobre todo que se busque equilibrio con las normas. Sirven para equiparar a los ciudadanos. ¿La Constitución para qué sirve? Para por lo menos en el papel ponernos a todos en el mismo plano. Si desaparece la Constitución, pues volveríamos a los siervos y a los señores. Bueno, yo ahí voy a dar mi opinión y voy a mojar también, aunque me den 40.000 palos, pero la Constitución en algunos aspectos no vale absolutamente para nada, porque tú me dirás dónde está ese artículo que dice que todos los trabajadores tienen derecho a tener un trabajo digno y a tener una vivienda digna, entre otras muchas cosas. Ni tenemos trabajo digno y mucho menos vivienda digna. Con lo cual, con lo que me preguntas, me den los palos que me den, no sirve absolutamente conforme está la situación, para nada. Pero imagínate si además de la Constitución quitaran el derecho a que los ciudadanos tuviéramos una vivienda digna. Pues estaríamos igual, Paco, pero bueno, aún peor todavía. Por lo menos no estaría reconocido el derecho. Efectivamente. Nos estamos alargando porque efectivamente entiendo que merece la pena, quizás sea un diálogo tertuliano digital un poquito más largo de la cuenta, pero creo que merece la pena y no siempre tenemos la oportunidad de tener a Paco de la Rosa, secretario general de Comisiones Obreras de la Provincia de Albacete. Paco, pero tenemos que acabar ya, un par de minutos. ¿Qué acciones vais a llevar contra la actual reforma laboral, por un lado, y cuáles son las propuestas, lógicamente, que vosotros planteáis para esa reforma laboral en la que no estáis absolutamente para nada de acuerdo? Pero un par de minutos. Pues volveremos en otro día, si te parece bien. Sí, en un par de minutos y muy rápidamente. Nuestra primera propuesta frente a la reforma es el diálogo. Y eso es algo que quiere quedar muy claro, porque además, frente a los que dicen que los sindicatos solo nos movilizamos por intereses absolutamente politizados o electoralistas o de parte, decir que los sindicatos, si nos movilizamos, es para defender los derechos de los trabajadores exclusivamente. Pero para defenderlos lo más importante es el diálogo. Por lo tanto, nuestra primera opción es el diálogo. Así se lo hemos hecho llegar a Rajoy en una carta que recibió la semana pasada y también a la propia ministra de Trabajo y de Empleo, ¿no? Si eso no es posible, evidentemente la movilización es el único camino que nos queda para conseguir echar esto para atrás. ¿Propuestas? Sí. Pues mirar, hace muy pocos días firmamos el segundo acuerdo de empleo con los empresarios. Acuerdo de empleo, acuerdo de negociación colectiva, acuerdo de moderación salarial, que esta reforma laboral le ha pegado una patada y la ha tirado por el suelo. Nuestra propuesta está ahí. Nosotros hemos sido capaces con el diálogo social de llegar a un acuerdo. Y en materia de reforma seguiríamos siendo capaces de sentarnos con la patronal para buscar fórmulas en las que fuéramos austeros, en la que hubiera moderación salarial
y un cambio de modelo productivo que es el único camino para salir de esta crisis. En unos días, Paco, plantearemos en este mismo plató de televisión, en la Cerca Televisión Digital por Internet, una tertulia con distintos agentes sociales donde también estará invitado Comisiones Obreras. ¿Te apuntas a esa tertulia con otros agentes sociales? Estoy deseando... Para hablar de todo esto, porque va a ser, lógicamente, la piedra angular, por lo menos de este año seguro, esta reforma laboral. Estaré encantado de estar con vosotros, porque creo que es importante que se hable de todo esto. Pues Paco de la Rosa, secretario provincial de Comisiones Obreras en la provincia de Albacete, muchísimas gracias, como siempre, sabes que esta es tu casa, y para lo que quieras, para lo bueno y también para lo malo, que ahora nos están pillando las vacas flacas. Y a todos ustedes nada más, despedirnos y agradecerles su atención en esta entrevista, que ya es un poquito más larga, pero creo que ha merecido la pena, con Paco de la Rosa. Que sean felices y hasta una nueva edición de Tertulias Digitales aquí en la Cerca Televisión.